¿Te ha pasado alguna vez que sientes algo tan fuerte, que estás completamente seguro de que es verdad? Un vacío en el pecho que te dice que algo va mal. Un pensamiento que insiste en que no eres suficiente. Una sensación que aparece de la nada y te hace dudar de todo. Y sin darte cuenta, empiezas a creerle. Porque lo sientes tan real, que parece imposible que sea mentira. Pero aquí está la verdad que casi nadie te enseña. Sentir algo no lo convierte en verdad. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar la forma en la que entiendes tu mente, tus emociones y hasta tus decisiones más importantes. No es teoría vacía. Es algo que, si lo comprendes, puede devolverte claridad en momentos donde todo parece confuso. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Este espacio no es para ruido, es para entenderte mejor. Y cuéntame en los comentarios qué otros temas te gustaría ver. Este canal también se construye con lo que tú necesitas escuchar. Ahora sí, vamos a empezar. Hay días en los que tu mente se despierta antes que tú. Abres los ojos y, sin que haya pasado nada todavía, ya hay una sensación rara en el aire interno. Como si algo no encajara, como si algo estuviera a punto de salir mal. Y empiezas a buscar razones. Seguro es por eso que pasó ayer. Tal vez es porque no he avanzado lo suficiente. Quizás es que algo en mí está mal. Pero la mayoría de las veces, no hay una razón real. Solo hay una sensación. Y la sensación empieza a convertirse en historia. Tu mente es rápida para hacer eso. Toma una emoción y la convierte en explicación. Toma un vacío y lo convierte en conclusión. Toma una incomodidad y la convierte en identidad. Y ahí empieza el problema. Porque lo que sientes deja de ser solo algo pasajero, y se transforma en una supuesta verdad sobre ti. Es como caminar de noche y ver una sombra larga en la pared. Por un segundo parece algo enorme, algo peligroso, algo real. Pero cuando te acercas, descubres que era solo un abrigo colgado. La sensación era real. El miedo era real. Pero la historia que construiste, no lo era. Y aún así, reaccionaste como si lo fuera. Así funciona gran parte de la mente humana sin darse cuenta. No distingue con claridad entre lo que siente y lo que es. Y si no aprendes a separar esas dos cosas, puedes terminar viviendo una vida guiada por emociones que no cuentan toda la verdad. Imagina esto, alguien no te responde un mensaje. Nada más. No hay explicación, no hay contexto, no hay evidencia de nada. Pero dentro de ti empieza a crecer algo. Primero es pequeño. Luego se vuelve incómodo. Después se convierte en ruido constante. Ya no le importo. Seguro hice algo mal. Está ignorándome a propósito. Y de pronto, una simple ausencia de respuesta se convierte en una historia completa en tu cabeza. Una historia que no fue confirmada por nadie, pero que tú ya estás viviendo como si fuera real. Y lo más curioso es que tu cuerpo reacciona como si esa historia fuera verdad. El pecho se aprieta. La mente no se detiene. La calma desaparece. Todo por una interpretación. No por un hecho. La mente tiene esa habilidad, llenar los vacíos con lo que más miedo te da o con lo que más te duele. No porque quiera destruirte, sino porque intenta protegerte anticipando escenarios. Pero esa protección muchas veces se convierte en prisión. Porque empiezas a vivir no lo que pasa, sino lo que imaginas que podría estar pasando. Y en ese punto, ya no estás reaccionando al mundo real. Estás reaccionando a una película interna que se siente real, pero no necesariamente lo es. Y cuanto más la crees, más poder le das. Hasta que deja de ser una idea, y se convierte en una forma de verte a ti mismo. Hay emociones que no aparecen por lo que está ocurriendo, sino por lo que crees que está ocurriendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque lo real no siempre es lo que sientes, sino lo que lo provocó. Pero la mente no siempre espera a entenderlo. A veces salta directo a la conclusión. Y cuando haces eso una y otra vez, empiezas a construir una relación peligrosa con tus propias emociones. Empiezas a tratarlas como pruebas. Si lo siento, debe ser cierto. Pero no. Sentir algo solo significa que algo dentro de ti se activó. Nada más. Un pensamiento puede activar una emoción. Una memoria puede activar una emoción. Un cansancio acumulado puede activar una emoción. Y ninguna de esas cosas, por sí sola, es una verdad absoluta sobre tu vida. Es como cuando el cielo se llena de nubes oscuras y sientes que va a llover fuerte. A veces sí ocurre, pero otras veces, el viento las mueve y el cielo vuelve a abrirse sin dejar caer una sola gota.
La sensación era real. La interpretación era incompleta. Y si hubieras actuado solo por la sensación, habrías tomado decisiones basadas en algo que nunca terminó pasando. Por eso es tan importante aprender a hacer una pausa entre lo que sientes y lo que crees. Porque ahí, en ese pequeño espacio, es donde la emoción deja de ser un mandato, y se convierte en información. Y la información se puede observar. La emoción no siempre se tiene que obedecer. Y esa diferencia es lo que separa a alguien que vive arrastrado por lo que siente, de alguien que aprende a entenderlo sin perderse en ello. Hay emociones que no aparecen por lo que está ocurriendo, sino por lo que crees que está ocurriendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque lo real no siempre es lo que sientes, sino lo que lo provocó. Pero la mente no siempre espera a entenderlo. A veces salta directo a la conclusión. Y cuando haces eso una y otra vez, empiezas a construir una relación peligrosa con tus propias emociones. Empiezas a tratarlas como pruebas. Si lo siento, debe ser cierto. Pero no. Sentir algo solo significa que algo dentro de ti se activó. Nada más. Un pensamiento puede activar una emoción. Una memoria puede activar una emoción. Un cansancio acumulado puede activar una emoción. Y ninguna de esas cosas, por sí sola, es una verdad absoluta sobre tu vida. Es como cuando el cielo se llena de nubes oscuras y sientes que va a llover fuerte. A veces sí ocurre, pero otras veces, el viento las mueve y el cielo vuelve a abrirse sin dejar caer una sola gota. La sensación era real. La interpretación era incompleta. Y si hubieras actuado solo por la sensación, habrías tomado decisiones basadas en algo que nunca terminó pasando. Por eso es tan importante aprender a hacer una pausa entre lo que sientes y lo que crees. Porque ahí, en ese pequeño espacio, es donde la emoción deja de ser un mandato, y se convierte en información. Y la información se puede observar. La emoción no siempre se tiene que obedecer. Y esa diferencia es lo que separa a alguien que vive arrastrado por lo que siente, de alguien que aprende a entenderlo sin perderse en ello. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas sin darse cuenta. Empiezan a decir cosas como si fueran hechos. Soy inseguro. Soy débil. Soy un desastre. Siempre me pasa lo mismo. Pero nada de eso nació como una verdad. Nació como una emoción repetida. Una emoción que apareció en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, y que fue interpretada tantas veces de la misma forma, que terminó convirtiéndose en una etiqueta. Y las etiquetas tienen algo peligroso, simplifican lo complejo. Reducen toda tu experiencia interna a una sola palabra. Como si una emoción pasajera pudiera definir toda una identidad. Es como mirar el mar en un día de tormenta y decir, el océano siempre es así. No es cierto. El mar cambia. El clima cambia. El movimiento cambia. Pero si solo lo ves en un momento específico, crees que ese momento es la regla. Lo mismo pasa contigo. Hay días en los que tu mente está más pesada. Días en los que todo se siente más difícil. Días en los que una pequeña cosa parece enorme. Y si en esos días te crees todo lo que sientes, empiezas a construir una versión de ti mismo basada en momentos malos. No en toda tu historia. No en tu totalidad. Solo en tus estados más difíciles. Y eso distorsiona completamente la forma en la que te ves. Porque empiezas a olvidar algo esencial. Tú no eres lo que sientes en un momento. Eres lo que eliges hacer con eso. Hay una diferencia enorme entre sentir algo y actuar como si fuera la verdad absoluta. Pero en el momento, esa diferencia se borra. Porque las emociones no llegan con instrucciones claras. Llegan como una ola. Y si no tienes equilibrio, te empujan. Un mensaje mal interpretado puede arruinarte el ánimo. Una comparación en redes puede hacerte dudar de ti mismo. Un recuerdo puede cambiar tu estado sin avisar. Y de pronto, el presente deja de ser presente. Se vuelve una mezcla de sensaciones internas que dictan cómo ves todo lo demás. Es como usar unos lentes que cambian el color del mundo sin que te des cuenta. Y tú crees que el mundo es así, cuando en realidad eres tú viendo a través de ese filtro. Por eso hay días en los que todo parece ir mal, aunque objetivamente no haya cambiado tanto. No es el mundo el que se volvió más oscuro. Es la emoción la que está filtrando todo. Y si en ese estado tomas decisiones importantes, hablas, reaccionas o te defines, estás construyendo sobre una base inestable. Una base que no representa toda la realidad. Solo una parte momentánea de ella. Pero cuando aprendes a notar eso, aunque sea un segundo antes de reaccionar, algo se abre.
Empiezas a darte cuenta de que lo que sientes no siempre es una orden. A veces es solo ruido. Y el ruido no siempre merece respuesta. A veces solo necesita ser observado, hasta que se disuelve solo. Lo difícil es que el ruido interno no siempre se siente como ruido. A veces se siente como intuición. Como si algo dentro de ti supiera que algo no está bien, aunque no haya pruebas claras. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Porque empiezan a confiar más en la intensidad de lo que sienten que en la realidad de lo que está pasando. Pero la intensidad no es sinónimo de verdad. Solo es intensidad. Una emoción puede sentirse extremadamente real y aún así estar completamente basada en una interpretación incorrecta. Es como escuchar un eco en un lugar vacío y pensar que alguien te está llamando desde la distancia. La mente llena los silencios con significado. No le gusta lo incierto. No le gusta lo incompleto. No le gusta esperar. Entonces inventa. Y lo que inventa, lo sientes. Y lo que sientes, lo crees. Y lo que crees, lo vives como real. Sin darte cuenta, se forma un circuito cerrado. Pensamiento, emoción, creencia, reacción, más pensamientos. Y ese ciclo puede repetirse durante horas, días, incluso años, sin que nada externo haya sido realmente tan grave como lo que tu mente construyó. Por eso aprender a cuestionar lo que sientes no es desconfiar de ti. Es empezar a distinguir entre lo que aparece y lo que es. Entre lo que pasa y lo que tu mente interpreta. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo mismo. Hay momentos en los que una emoción llega tan fuerte que parece imposible no obedecerla. Como si viniera con urgencia incorporada. Te hace querer actuar rápido. Responder rápido. Decidir rápido. Pero la rapidez emocional casi siempre reduce la claridad. Porque lo que sientes en el pico de una emoción no es la versión más completa de la realidad, es la versión más intensa. Y la intensidad distorsiona. Es como mirar una fotografía muy cerca, solo ves una parte, no el todo. Por eso hay decisiones que, tomadas en caliente, después parecen no tener sentido. Mensajes que nunca debieron enviarse. Palabras que no reflejaban lo que realmente querías decir. Reacciones que nacieron de una emoción que luego cambió. Y cuando pasa el tiempo, no siempre te reconoces en lo que hiciste. ¿Por qué reaccioné así? Yo no soy así. Pero en ese momento sí lo fuiste, porque no fuiste tú el que decidió, fue la emoción sin filtro. Y ahí está la clave. No se trata de eliminar lo que sientes. Se trata de no dejar que decida por ti. Porque una emoción no ve el futuro. No analiza consecuencias. No entiende contextos complejos. Solo empuja. Y si tú no haces el trabajo de detenerte, aunque sea un instante, ese empuje se convierte en dirección. Una dirección que no siempre elegiste conscientemente. Por eso la pausa es tan poderosa. No porque borre lo que sientes, sino porque te devuelve el derecho de decidir qué hacer con ello. La pausa no es ausencia de emoción. Es presencia de conciencia. Y al principio, puede sentirse incómoda. Porque estás acostumbrado a que todo dentro de ti se mueva en automático. Sentir algo, actuar. Sentir algo, responder. Sentir algo, reaccionar. Pero cuando introduces la pausa, rompes ese patrón. Y el patrón se resiste. Tu mente te dice que actúes ya. Tu cuerpo quiere descargar la tensión. Tu impulso busca alivio inmediato. Pero si te quedas ahí, solo unos segundos más, ocurre algo distinto. La emoción sigue ahí, pero deja de tener control absoluto. Ya no es un mandato. Es una sensación que está siendo observada. Y cuando algo es observado con atención, pierde parte de su poder automático. Es como encender una luz en una habitación oscura, lo que antes asustaba por lo desconocido, ahora se vuelve entendible. No desaparece de inmediato, pero deja de dominarte. Y en ese cambio sutil empieza una transformación más profunda. Porque ya no eres alguien que vive dentro de sus emociones sin cuestionarlas. Eres alguien que las ve pasar, sin confundirse con ellas. Y eso cambia cómo hablas. Cambia cómo decides. Cambia cómo te tratas a ti mismo. Dejas de creer todo lo que aparece en tu interior como si fuera una verdad absoluta. Y empiezas a entender algo esencial. Lo que sientes no siempre te define, solo te informa. Pero no todo lo que aparece dentro de ti viene en forma de emoción clara. A veces llega disfrazado, como pensamientos que parecen verdades absolutas, como frases internas que suenan demasiado seguras para ser cuestionadas,
como conclusiones que no recuerdan cómo empezaron. Esto siempre me pasa. Nunca voy a cambiar. Nadie me entiende. Seguro arruiné todo. Y lo más peligroso de estas frases no es que sean fuertes, es que suenan familiares. Como si ya las hubieras escuchado antes tantas veces, que dejan de parecer ideas y empiezan a parecer hechos. Pero no lo son. Son patrones mentales reforzados por emoción. Porque una emoción intensa repetida en el tiempo puede dar la ilusión de verdad. Si algo te hace sentir mal muchas veces, empiezas a asumir que es verdad simplemente porque duele de forma consistente. Pero el dolor no valida una idea. Solo indica impacto. Hay ideas que duelen porque son reales. Y hay ideas que duelen porque las has repetido tanto que se volvieron automáticas, no necesariamente correctas. Es como una ruta mental que se abre en tu cabeza cada vez que algo similar ocurre. Al principio la creaste por una experiencia concreta. Luego la usaste otra vez. Y otra. Y otra. Hasta que ya no necesitas pensarla. Aparece sola. Y cuando aparece sola, parece verdad. Pero sigue siendo solo un camino repetido. No un destino. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo interno. Aprender a no confundir lo familiar con lo verdadero. Porque tu mente puede mentirte con mucha familiaridad. Y aún así, seguir sintiéndose completamente real. Hay algo dentro de ti que siempre está intentando darte sentido a lo que ocurre. No importa si es correcto o no. Tu mente prefiere una explicación equivocada antes que la incertidumbre. Porque la incertidumbre incomoda. No tiene forma. No tiene cierre. No tiene control. Y por eso, cuando algo te hace sentir mal y no encuentras una razón clara, la mente inventa una. Rápido. Automático. Convincente. Pero esa explicación no siempre nace de la verdad, nace de la necesidad de cerrar el vacío. Y el vacío se llena con lo que tengas más a mano: miedo, inseguridad, recuerdos, comparaciones. Por eso dos personas pueden sentir algo parecido y llegar a conclusiones completamente distintas. No porque la realidad sea diferente, sino porque su interpretación lo es. Uno puede sentir ansiedad y pensar algo malo va a pasar. Otro puede sentir la misma ansiedad y pensar estoy bajo presión, pero puedo manejarlo. La sensación es similar. La interpretación cambia todo. Y ahí está el punto clave que casi nadie entrena. No puedes controlar todo lo que sientes, pero sí puedes aprender a no creerlo automáticamente. Porque creer todo lo que sientes es como aceptar cada pensamiento que aparece en tu mente como si fuera una orden. Y no todo pensamiento merece obediencia. Algunos solo son ruido. Otros son recuerdos disfrazados. Otros son miedos antiguos repitiéndose con nueva forma. Pero ninguno de ellos es automáticamente la verdad de tu presente. El presente es más amplio que una sola emoción. Y aprender a verlo así, te saca del modo automático en el que tantas personas viven sin darse cuenta. Hay días en los que tu mente se siente como una habitación llena de gente hablando al mismo tiempo. Un pensamiento dice una cosa, otro lo contradice, uno te recuerda algo del pasado, otro te proyecta hacia un futuro que ni siquiera ha ocurrido. Y en medio de todo eso, aparece una emoción dominante. Y esa emoción parece tener la última palabra, pero no la tiene. Solo parece tenerla porque es la más ruidosa en ese momento. Es como estar en una multitud donde alguien grita más fuerte que los demás. No significa que tenga razón, solo significa que lo escuchas primero. Y muchas veces, lo primero que escuchas es lo que crees. Por eso la mente necesita algo que casi nadie practica: distancia. No distancia para escapar, sino distancia para observar sin quedar atrapado. Porque cuando estás dentro de la emoción, todo se siente definitivo. Pero cuando das un paso atrás mentalmente, empiezas a ver matices. Empiezas a notar que no todo lo que sientes tiene la misma intensidad real en el mundo exterior. Que hay cosas que solo existen amplificadas dentro de ti. Y eso no te hace débil ni exagerado. Te hace humano. Pero también te da una responsabilidad: aprender a no tomar decisiones importantes desde el punto más caótico de tu mundo interno. Porque si decides desde el ruido, es muy probable que no estés eligiendo con claridad. Estés reaccionando con urgencia. Y la urgencia emocional rara vez ve el panorama completo. Solo ve lo inmediato. Y lo inmediato no siempre representa la verdad completa de tu vida. Hay una ilusión peligrosa que aparece cuando estás atrapado en una emoción fuerte, la sensación de que si lo siento así, entonces es real y permanente.
como si lo que ocurre dentro de ti en este momento tuviera que definirse como una verdad fija. Pero los estados internos no son estables. Cambian, se mueven, respiran. Lo que hoy parece una certeza emocional, mañana puede sentirse completamente diferente sin que el mundo haya cambiado demasiado. Y sin embargo, cuando estás dentro de esa emoción, cuesta verlo. Porque la emoción no te muestra el panorama completo, te muestra solo su versión. Es como mirar el mundo a través de una ventana empañada. No estás viendo algo falso, pero sí estás viendo algo incompleto. Y si tomas decisiones importantes basadas en esa visión parcial, puedes terminar construyendo conclusiones que no representan toda tu realidad. Por eso hay momentos en los que sientes ganas de alejarte de todo, de romper algo, de rendirte, de cambiarlo todo de golpe, y unas horas después, cuando la emoción baja, ya no entiendes tan bien esa urgencia. No es que mentías. Es que estabas dentro de un estado emocional que parecía definitivo, pero no lo era. Y ahí aparece una habilidad clave para vivir con más claridad, aprender a no tratar cada emoción como una instrucción urgente. Porque sentir no es el problema. El problema es convertir cada sensación intensa en una orden inmediata. Cuando empiezas a observar eso, algo se reorganiza dentro de ti. Ya no eres alguien que es arrastrado por cada ola interna. Eres alguien que aprende a reconocer cuando está en el agua, sin olvidar que también puede salir a la orilla a mirar con perspectiva. Hay algo que cambia profundamente cuando empiezas a dejar de creer automáticamente todo lo que sientes, empiezas a escucharte de otra manera. Ya no es una voz única y absoluta dentro de ti. Empiezas a notar capas. Una emoción encima de otra. Un pensamiento debajo de otro. Una reacción que viene de algo que no habías visto antes. Y en lugar de perderte en eso, empiezas a observar. No como alguien frío, sino como alguien que por fin dejó de pelearse con su propio interior. Porque cuando te crees todo lo que sientes, te vuelves un campo de batalla interno constante. Pero cuando empiezas a cuestionarlo suavemente, sin negarlo, sin rechazarlo, aparece algo distinto. Comprensión. No todo lo que sientes necesita ser eliminado. No todo lo que sientes necesita ser obedecido. No todo lo que sientes necesita ser creído. Algunas emociones solo necesitan ser entendidas para perder fuerza. Es como cuando alguien te grita desde lejos. Si no entiendes el contexto, suena agresivo, pero si te acercas y escuchas mejor, puede ser miedo, puede ser confusión, puede ser dolor. La emoción no siempre dice toda la historia, solo muestra una parte, y tú puedes aprender a no quedarte solo con esa parte. Cuando haces eso, dejas de reaccionar desde la superficie de tu mente, y empiezas a actuar desde algo más profundo, algo más estable, algo más consciente. Y aunque no siempre es perfecto, poco a poco te das cuenta de que ya no eres esclavo de cada estado interno. Eres alguien que los atraviesa sin perderse en ellos. Hay una parte de ti que, durante mucho tiempo, creyó que sentir fuerte era lo mismo que tener razón. Si dolía, era verdad. Si inquietaba, era real. Si se sentía intenso, tenía que significar algo importante. Pero la intensidad emocional no es un certificado de realidad. Es solo una señal de activación interna, y puede venir de muchas fuentes distintas: recuerdos, cansancio, estrés acumulado, expectativas no cumplidas, conversaciones que nunca cerraron bien dentro de ti. Todo eso puede mezclarse en un solo estado emocional y hacerte creer que estás reaccionando a algo claro, cuando en realidad estás respondiendo a muchas cosas a la vez. Por eso a veces una situación pequeña se siente enorme, no por la situación en sí, sino por todo lo que ya venías cargando. Es como una mochila invisible que no te das cuenta que llevas hasta que algo ligero se siente pesado. Y entonces piensas que el problema es lo que pasó en ese momento. Pero muchas veces solo fue el último empujón, el último disparador de algo más grande. Cuando empiezas a entender esto, dejas de simplificarte tanto. Dejas de decir soy así con base en momentos aislados. Dejas de construir conclusiones sobre ti mismo desde estados emocionales incompletos. Y empiezas a verte con más precisión, no como una emoción puntual, sino como un proceso cambiante. Y ese cambio de perspectiva es lo que empieza a darte libertad interna, porque ya no te defines por lo que sientes en un instante, te observas a través del tiempo. Y el tiempo siempre cuenta una historia más completa que una emoción aislada. Hay algo que se vuelve evidente cuando dejas de creer todo lo que sientes, empiezas a ganar espacio dentro de ti mismo. Espacio entre el impulso y la acción. Espacio entre el pensamiento y la creencia.
espacio entre la emoción y la decisión. Y ese espacio cambia todo, porque donde antes había reacción automática, ahora hay elección. Al principio, ese espacio es pequeño, apenas un segundo, pero un segundo puede ser suficiente para cambiar una dirección entera. Es ese momento donde sientes algo, pero no te dejas llevar de inmediato, donde notas la emoción, pero no te fusionas con ella, donde escuchas el pensamiento, pero no lo obedeces sin cuestionarlo. Y aunque por fuera nadie lo nota, por dentro estás haciendo algo muy importante, estás dejando de vivir en automático. La mente seguirá generando emociones, seguirá creando pensamientos intensos, seguirá intentando darte explicaciones rápidas. Eso no desaparece. Lo que cambia es tu relación con todo eso. Ya no es una orden, ya no es una verdad absoluta, ya no es el centro de tu identidad. Es información que puedes observar sin perderte en ella. Y cuando eso se vuelve más constante, empiezas a notar algo extraño. Las cosas no te controlan como antes. No porque hayan cambiado, sino porque tú dejaste de entregarte tan fácilmente a lo que sientes. Y en ese cambio silencioso, casi invisible para los demás, empieza a construirse una forma distinta de vivir. Una donde lo interno no te arrastra, sino que te acompaña. Hay un punto en el que empiezas a comprender algo que no siempre es cómodo, pero sí liberador. No puedes controlar lo que aparece en tu mente, pero sí puedes decidir qué significa. Porque la mente genera cosas sin permiso. Pensamientos, sensaciones, imágenes internas, dudas, recuerdos, miedos. Todo el tiempo. Pero eso no significa que todo eso tenga valor real o dirección correcta. Es solo actividad interna. Como el cielo lleno de movimiento constante, nubes, cambios de luz, viento, presión. No todo lo que ocurre ahí arriba indica una tormenta real. Solo indica movimiento. Y lo mismo pasa dentro de ti. Pero cuando no lo sabes, tratas cada pensamiento como una señal importante. Cada emoción como una advertencia. Cada sensación como una verdad que debes seguir. Y ahí es donde empiezas a perder claridad. Porque no estás distinguiendo entre lo que surge y lo que es real en el presente. Cuando empiezas a notar esa diferencia, algo se vuelve más ligero. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de obedecer todo automáticamente. Empiezas a responder desde otro lugar. Un lugar donde puedes decir, esto está pasando dentro de mí, pero no necesariamente define lo que está pasando afuera. Y esa separación es poderosa, porque te devuelve control sin necesidad de pelear con lo que sientes. Ya no tienes que luchar contra tu mente, solo tienes que dejar de creerle todo al instante. Y en ese espacio entre creer y observar, empieza a aparecer una versión más clara de ti. Hay algo que se vuelve cada vez más evidente cuando practicas esto durante un tiempo. No eres menos emocional, eres más consciente de tus emociones. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque no se trata de volverte a alguien que no siente. Se trata de volverte a alguien que no se pierde en lo que siente. Antes, una emoción podía ocupar todo el espacio de tu día. Podía dictar tu humor, tus decisiones, tu forma de hablar contigo mismo. Pero ahora empieza a ocupar su lugar correcto. Está presente, sí, pero no lo es todo. Es como aprender a escuchar una música sin dejar que controle tus movimientos. Está ahí, la sientes, te atraviesa, pero no te gobierna. Y cuando empiezas a vivir así, algo profundo se reorganiza dentro de ti. Las situaciones dejan de tener el mismo poder inmediato sobre tu estado interno. Las opiniones pierden parte de su peso automático. Las dudas no se convierten tan rápido en verdades sobre ti. No porque el mundo sea más amable, sino porque tú estás menos disponible para el caos automático. Y en ese espacio nuevo, aparece algo que antes era difícil de ver, estabilidad. No una estabilidad perfecta, sino una estabilidad que no depende de lo que ocurra afuera. Una estabilidad que nace de saber que puedes sentir, sin desaparecer dentro de lo que sientes. Y eso, aunque no siempre se nota desde fuera, es un cambio enorme por dentro. Porque ya no estás viviendo como una reacción constante. Estás empezando a vivir como una presencia consciente. Y al final, todo regresa a una sola idea. No todo lo que sientes es verdad, pero todo lo que sientes merece ser observado antes de ser obedecido. Porque tus emociones no son enemigas. Tus pensamientos no son órdenes. Tus sensaciones no son sentencias. Son partes de ti hablando al mismo tiempo, pidiendo ser entendidas, no seguidas ciegamente. El problema nunca fue sentir. El problema fue creer que sentir era lo mismo que saber.
Y cuando dejas de confundir eso, algo se vuelve más claro dentro de ti. Ya no vives atrapado en cada ola interna. Ya no te defines por cada estado pasajero. Ya no tomas como definitivo lo que solo era momentáneo. Empiezas a verte con más distancia, y al mismo tiempo con más honestidad. Y en esa combinación aparece algo raro pero poderoso, calma real. No la calma de no sentir nada, sino la calma de no ser arrastrado por todo. Si llegaste hasta aquí, entonces ya entendiste que tu mundo interno no necesita ser eliminado, necesita ser entendido. Y cuando lo entiendes, deja de controlarte. Suscríbete al canal si este video te hizo ver algo diferente en ti. Activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y comenta qué fue lo que más te hizo pensar, o qué tema te gustaría ver después. Y si esto te ayudó, compártelo con alguien que vive creyendo todo lo que siente, porque a veces, lo único que falta no es fuerza, es claridad.